VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado nuestro ministro de Trabajo, nuestro presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps, además un querido amigo. Luis Miguel, hoy tenemos que iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano hablando del comportamiento democrático que ejerce en el poder político nuestro presidente y líder Luis Abinader. ¿Cuál es tu visión? Mi querido don Guillermo, en primer lugar, permítanme darle las gracias nuevamente por permitirme estar aquí en este espacio que no es suyo ni mío, sino de todo el pueblo. Y en esta oportunidad, y gracias por su pregunta, don Guillermo, yo creo que es de fundamental importancia la misma. ¿Por qué? Don Guillermo, estamos ante una realidad del fortalecimiento democrático dominicano hoy, gracias a una decisión de un hombre que es el primer mandatario de la nación, de contra viento y marea, de sin dejarse atraer y seducir por los cantos de sirena que otros gobernantes cayeron de manera repetida, puso un punto final a una historia de más de 150 años en la República Dominicana. Eso es verdad. Que es la apetencia por el poder mismo. El presidente Luis Abinader, aunque algunos no lo creían, confirmó, insistió y logró hacer aprobar una nueva constitución de la República Dominicana que simplemente se puede resumir en más institucionalidad y en más democracia. Don Guillermo, lo que pasa es que a veces uno dice estas cosas y parece ser en esta época algo de lo que la gente se acostumbra a ver muchas cosas, y la importancia capital de esto hay que insistirla. Don Guillermo, ¿cuántas veces este país durante más de un siglo ha vivido los problemas de hacer constituciones como sastres a la medida de los intereses del gobernante de turno? En esta oportunidad, el sastre fue a la medida de los intereses de la nación dominicana y del futuro del país, de los jóvenes y de los niños y de quienes aún no han nacido. Eso es verdad. Porque es un hombre que ha demostrado, no solamente con sus planteamientos, con sus trabajos y sus seguimientos, sino también con su compromiso, ha demostrado que quiere que este país siga desarrollando y que quiere y que cree en la alternancia, en sembrar nuevos liderazgos, en poder darle oportunidades a cualquier dominicana y dominicano de cualquier parte del país para que también siembre y se comprometa con el futuro de esta nación. Lo que es, don Guillermo, haber puesto los candados que se le puso a la Constitución Dominicana respecto al tema de la reelección. Yo le quiero hacer una confidencia. En el año 2019, principios, finales del 18, conversaba con el entonces precandidato del PRM, el compañero Luis Abinader. Y desde la presidencia del Partido Revolucionario Socialdemócrata, en una de las conversaciones nos decíamos, él nos decía a nosotros: don Miguel, lo que pasa es que lo que quisiéramos que fuera el legado de nuestro posible gobierno es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Don Guillermo, ese compromiso fue lo que selló nuestro acuerdo, y ese compromiso entonces asumido ha sido santificado y cumplido con la votación de nuestra nueva Constitución. Y eso no solamente hay que decirlo, sino hay que valorarlo y hay que ensalzarlo y hay que repetirlo, porque la importancia de eso todavía mucha gente no la entiende, pero muy pronto será más que evidente. Pero si usted le agrega a eso el cumplimiento también del fortalecimiento de una justicia independiente, que comenzó a hacerlo por decisión propia,
a través de la designación en la Procuraduría General de la República de doña Miriam Germán, que todo el mundo conoce y sabe de su solvencia moral sin cuestionamiento alguno. Y además respeta y admira. Así es. Donde lo único que hubo fue una designación y más nada, ningún tipo de contacto. Es decir, el presidente Abinader, desprendiéndose de las capacidades constitucionales que tenía esa posición hasta hace unas semanas, para poder sembrar desarrollo democrático, institucionalidad en este país. Y ahora, formalizado con nuestra Constitución, eso es lo que se llama un verdadero cambio. Claro, los que ostentaron el poder durante 20 años no tenían cómo entenderlo, porque sus conductas, que todo el país la conoce, y siguen siendo iguales, porque son eternos presidentes de sus partidos. Y no permiten que nadie tenga la posibilidad de sacar cabeza y de desarrollar nuevos liderazgos. Eso ha sido parte del problema. Y es por eso que cuando el presidente Abinader insistía en campaña, vamos a fortalecer la institucionalidad democrática, etcétera, 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 no le creían, porque no entienden el lenguaje de la transparencia, porque no entienden el idioma de la verdad. Solamente han podido ejercer en sus actos en la vida pública lo que es el engaño y lo que es las maniobras del poder para eternizar. Y el robo al dinero de nuestros impuestos, 20 años de corrupción pública y privada, de establecer el narcotráfico como política de Estado. En esos 20 años donde el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández fue por 20 años presidente de ese PLD, 12 años gobernó el país, estableció y se apoderó del Poder Judicial, nombrando miembros del Comité Central y del Comité Político, procuradores generales y jueces y presidentes de Suprema Corte. Y cuando usted le agrega eso, don Guillermo, 2008, mayo, el presupuesto nacional se tiró por la ventana por las elecciones. 2012, mayo, por igual. 2016, mayo, por igual. 2020, con todo y pandemia, lo mismo. Es decir, los dineros públicos se utilizaron de manera desproporcionada para eternizarse en el poder. ¿Y qué pasó en el 2024? Los dineros públicos no se utilizaron para esos fines. En los dineros que se le pasaba antes, los que le llaman los de guañangue en los procesos electorales del presupuesto nacional, en el 2024 el presidente Abinader defendió el dinero del pueblo para que no se relajara con eso. Y esa es la gran diferencia. Evidentemente han estado desesperados y han tratado de sacar capital político de todo, aunque no lo tenga. Y es por eso, mi querido don Guillermo, que este pueblo hace algunos meses repitió de manera abrumadora su decisión de que el presidente Luis Abinader continúe. Y esa autoridad dada por el soberano, que es el pueblo, el presidente no solamente la ha estado respetando y ejecutando, sino que ahora la profundizará. Luis Miguel, tenemos que hablar también reformas retiradas. La reforma fiscal, esa decisión, ¿qué significado tiene para ti que fue retirada? Don Guillermo, el presidente Abinader se ha caracterizado por ser una persona responsable. ¿Y por qué yo digo que se ha caracterizado por ser una persona responsable? Porque ha sido responsable en la construcción de la agenda de reformas transformadoras de este país. Pero obviamente ha ratificado su responsabilidad cuando a través de la misión dada del retiro de esa reforma puntualmente fiscal, como él mismo señaló, no es un presidente que está en una burbuja, está en contacto constante con su pueblo y ante los reclamos del país y ante las opiniones de la población, el presidente, que es un mandatario de la autoridad suprema que es el pueblo, hizo lo que el pueblo le estaba pidiendo. Lo escuchó. Lo escuchó y actuó en consecuencia, porque también hay gente que escucha y se hace el sueco. El caso del presidente Abinader escuchó y actuó. Eso es a lo que llamamos transparencia, eso es a lo que llamamos democracia y eso es a lo que apostamos las nuevas generaciones, en donde
como contraparte de eso, lo que se ha visto en los últimos años y en los 20 años anteriores ha sido justamente lo contrario. Ha sido, por ejemplo, un expresidente que estableció que no podía dialogar con el pueblo porque el pueblo no tenía capacidad de dialogar con él. Otro presidente que vino después que decía poco porque no conversaba con el país. Eran mudos. Exactamente. Y este presidente, que es el nuestro, Luis Abinader, que conversa, pero no es una conversación o una discusión unilateral, una conversación bilateral y multilateral, es decir, escucha, conversa, cambia, mejora, y eso es lo que se llama democracia. Don Guillermo, un país en donde los ejemplos de la región han sido, por ejemplo, hoy, han sido los continuismos, las transformaciones constitucionales para permitir la continuidad ilimitada. La excepción de nuestra región, Luis Abinader, República Dominicana. Justamente por la apuesta, por la confianza en el sistema democrático. ¿Que eso es difícil? Claro que es difícil, pero eso es lo que el pueblo quiere y eso es lo que se está dando desde el gobierno. Luis Miguel, tú eres el ministro de Trabajo. Y ahora también hablamos de reforma laboral. Así es. ¿Cuál es la situación? Bueno, precisamente, don Guillermo, en la agenda transformadora de las reformas, una de ellas es la reforma laboral. Don Guillermo, nos ha correspondido el honor de depositar ante el Congreso una propuesta de modernización de esta ley. Pero yo quiero insistir, esta propuesta no es la propuesta del gobierno, esta es la propuesta del país, porque lo que allí reposa fue construido y consensuado por trabajadores, empleadores y gobiernos. Y hemos cumplido en el compromiso fundamental de que lo que se presentara fuera exclusivamente lo consensuado, lo acordado de manera completa por las partes. Es decir, el país se ha puesto de acuerdo en una cantidad de temas y esos temas son los que reposan en el Congreso Nacional. Y esa responsabilidad... Eso quiere decir que si no hubiese un acuerdo, no existiera esa reforma. Por supuesto. Esa reforma es simplemente el producto del acuerdo. No hay una imposición. Jamás. 2 años y medio conversando todos los miércoles para construir consensos. Y gracias a la altura del comportamiento de trabajadores y empleadores, con la participación obviamente del gobierno, se han producido consensos. Y esos consensos que el país ha producido son los que se encuentran contenidos en esa propuesta de modernización de nuestra ley laboral. Bueno, ahora tenemos que hablar de una gestión de más de 4 años que tú tienes en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son los logros? Don Guillermo, quiero primero reiterar que es un verdadero honor poder servirle al país y en esta misión que el presidente Luis Abinader nos ha encomendado desde el Ministerio de Trabajo. Gracias también a la actitud democrática que desde el presidente se ha impregnado en todas las ejecutorias del gobierno, eso ha generado confianza y la confianza genera diálogo y el diálogo produce resultados. ¿Cuáles resultados? Por un lado, don Guillermo, hemos de manera consensuada logrado aumentar los salarios mínimos en múltiples oportunidades. El salario real dominicano mínimo ha mejorado en prácticamente un 15%, es decir, el aumento del salario nominal, restándole la inflación acumulada, ha mejorado la capacidad de compra de los salarios en un 15% en menos de 4 años. Pero también, mi querido don Guillermo, como ya hemos hablado, hemos construido junto con los actores sociales unas mejoras para la ley laboral que va a significar no solamente el deseo de la población, sino garantía de los derechos de los trabajadores. Es decir, que junto con los salarios, junto con las mejoras de la garantía de los derechos de los trabajadores, es un gobierno que está siempre apostando por su gente, porque sabe, y el presidente de la República ha sido, Luis Abinader, el único que desde
presidencia lo ha señalado, que un objetivo es mejorar la vida de los trabajadores, y en esa dirección hemos estado. Guillermo, en materia de seguridad social, hemos también transformado y dado pasos agigantados de avance. Por un lado, hemos logrado la inclusión de la cobertura de seguridad social de una cantidad de enfermedades, dolencias y servicios que no se encontraban en todos los órdenes, de protección a la mujer que ha tenido problemas de cáncer, no estaban cubiertas, y logramos cubrir exámenes para evitar el cáncer. Para también personas con problemas renales, logramos incluir la protección de la trasplante renal. Para el dominicano que va a la farmacia a comprar medicamentos, logramos aumentar en más de un 50% la cobertura de medicamentos. Y una cantidad de cosas. ¿Y a los médicos cómo han sido los aumentos de salarios? Enfermeras, a profesores, ¿qué tú dirías? Don Guillermo, qué bueno que usted me pregunta eso, porque es una señal del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de no dejar a nadie atrás. En el caso, por ejemplo, de los médicos, en menos de 4 años ha habido más de 3 aumentos. Explícalo. Por un lado, en el 2021, un primer aumento de un 30% del salario de los médicos. Pero no obstante eso, en ese mismo 2021 hubo un aumento de un 20% de los honorarios a los médicos. Pero luego, en el 2023, hubo otro aumento de otro 20% en los honorarios de los médicos. Y tanto en el 2021 como en el 2023, adicional a lo que ya he dicho, también hubo un aumento de un 30% de honorarios médicos en los procedimientos quirúrgicos. Es decir, que ha habido una constante mejora de los médicos, tanto en cuanto a los salarios del sector público, así como de sus retribuciones desde la seguridad social. Igualmente desde el sector público, mejoras al sector de enfermería. Don Guillermo, la mayor cantidad de pensiones al sector salud, tanto médicos como enfermeras, ha sido en la gestión del presidente Luis Abinader, tanto en cantidad de personas pensionadas como en los montos de las pensiones. Eso es un presidente cerca de su gente. Y también en el caso, por ejemplo, de los maestros, ha habido diferentes aumentos, tanto en el 2022 como en el 2023. Los acuerdos que se firmaron en el 2023 han estado siendo cumplidos religiosamente por el gobierno dominicano. Obviamente, el gobierno no puede permitir que los pacientes, la ciudadanía y que los niños, los estudiantes, sean rehenes de despropósitos, porque el gobierno no solamente va a seguir cumpliendo, sino que ha cumplido. Y evidentemente por eso siempre el espacio de conversación racional y de resultados construidos es lo que el gobierno ha planteado y seguirá planteando. Bueno, sorpresas. Precisamente ese Colegio Médico Dominicano ha salido de repente anunciando una huelga de 72 horas por aumento de salario porque entienden que el gobierno no la ha cumplido. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Bueno, don Guillermo, lo primero hay que recordar y ser justos. Y es que hay que recordarle al país y hay que recordarle a ese colegio médico la cantidad de mejoras, de aumentos, de atenciones, de pensiones que el gobierno junto con el colegio médico ha producido. Y eso es importante recordárselo al país, para que el país también sepa que su dinero, el dinero de los ciudadanos, también se está invirtiendo en eso. Pero también hay que recordar que hace apenas unas semanas, escuchando el clamor del pueblo, el presidente Abinader cumplió con el llamado popular de retirar la propuesta de reforma y modernización fiscal, que como todo el mundo conoce, se planteaba aumentar los ingresos para atender nuevas cosas. Ahora tenemos que todos juntos entender que el país que ha reclamado mejoras, vamos a seguir produciendo mejoras, pero no es aceptable que ningún sector utilice al propio pueblo para poder querer
presentar reclamos sectoriales exagerados en muchas veces. Y que nadie antes, es decir, ningún otro gobierno, lo había escuchado. Bueno, tanto es así, don Guillermo, que los gobiernos previos no recibían al colegio médico. La única forma de que lo atendieran eran ejecutando huelgas. Y en esta oportunidad, en el gobierno del presidente Luis Abinader, no solamente se recibe y se escucha, sino que se tienen mesas de trabajo constituidas para juntos desarrollar las construcciones de las soluciones de los problemas. Y esa es la gran diferencia entre un presidente que se creía por encima del bien y del mal en cuanto a su capacidad intelectual, entre un presidente que se creía por encima del bien y del mal porque se las sabía todas y no tenía que hablar con nadie, y nuestro presidente Luis Abinader, que sabe que la verdadera sabiduría reside en la voluntad popular y por lo tanto tiene que conversar constantemente y sabe que consecuentemente las soluciones no se encuentran en despachos, en oficinas, sino en la conversación con la gente, con los gremios y con todos los sectores del país. Mi querido ministro de Trabajo, la provincia Monseñor Noel, ¿qué tú tienes que decirle? Bueno, con respecto a la provincia Monseñor Noel, una provincia extraordinaria, le hemos estado desde el gobierno del presidente Luis Abinader acompañando ante las vicisitudes que a veces por intereses espurios han tenido que vivir, tanto en los próximos días, pero antes de eso, bueno, en los próximos días se va a poder terminar de solucionar lo que quedaba pendiente para la protección de los trabajadores. Al momento en que estamos hablando usted y yo, don Guillermo, el 100% de los trabajadores de la empresa minera Falcon Bridge, conocida como Falcondo también, están al día con sus salarios, con la protección de la seguridad social. Y eso no es casual. 366 empleados. Así es, en la actualidad. Y a eso hay que agregarle que hace algunos meses, en verano, otros 400 trabajadores también recibieron el apoyo del gobierno, la mano amiga del gobierno del presidente Luis Abinader. Pero antes de eso también, a principios de año 2024, gracias a la intervención del gobierno del presidente Luis Abinader, se les garantizó los salarios de Navidad y las bonificaciones. Es decir, que el presidente Luis Abinader y el gobierno que él preside está no solamente conversando, sino construyendo las soluciones. Y en el caso de la provincia Monseñor Noel, a esas familias de trabajadores se les ha estado también acompañando y garantizando que reciban su dinero. Y las prestaciones laborales y todo esto. Por supuesto, con eso nosotros no jugamos. Tenemos siempre el trabajo y hemos logrado los resultados que a estos trabajadores, a todos, se les entregue todas sus prestaciones laborales. Hubiese sido, don Guillermo, muy fácil si algunos se llevaran de ciertos intereses, cortarle por mecanismos algunos derechos, pero en este gobierno eso no sucede. En este gobierno se respetan los derechos. Y es parte también, don Guillermo, me permito agregar, la razón de la reforma laboral, porque uno de los elementos allí incluidos es para fortalecer las capacidades del Estado en la protección de los derechos de los trabajadores. Y eso es también otro de los elementos consensuados. Entonces, Monseñor Noel, no solamente se les ha puesto al día a todos los trabajadores, no solamente se les seguirá pagando y a partir de los próximos días, en esta semana que viene, se deberá resolver los temas pendientes, sino que además estamos trabajando en conseguirle nuevas plazas de empleos a todos esos trabajadores que fruto de relaciones de problemas internacionales, de precios, de commodities, han tenido que tener situaciones de esa empresa. El gobierno no abandona a su gente y en el caso de Monseñor Noel también hemos logrado. De cerca de 300 trabajadores que hace 2 años se vieron en situación, logramos interceder y conseguirle empleo, no solamente en otras empresas mineras, sino también en otras partes de la provincia y en algunas partes del país. Es decir, la acción de intermediación de empleo que generamos desde el gobierno del presidente Luis Abinader específicamente, desde el Servicio Nacional de Empleo,
le conseguimos empleo a las personas. Don Guillermo, 470 ferias de empleo en todo el país hemos desarrollado y hemos insertado a jóvenes y a mujeres, conscientes de que los jóvenes y las mujeres son no solamente el futuro, sino también el presente de este país. Eso quiere decir entonces que salimos a buscarle empleo a toda esta gente, también de la provincia Monseñor Noel. Así es. A conseguirle trabajo digno, decente, formal, con salarios mejorados, con condiciones de trabajo también mejores y garantizadas. Esa es la labor que hemos desarrollado y en el caso de Monseñor Noel no es la excepción. También vamos a seguir trabajando para que cualquier persona que quiera lograr emplearse podamos ayudar a que tengan un empleo digno, formal y decente en la República Dominicana. Mi querido Luis Miguel, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Muchas gracias, mi querido don Guillermo. En estos días en donde muchos actores políticos han querido pescar en río revuelto, no nos dejemos confundir. Sabemos que tenemos un gobierno encabezado por un presidente más democrático que el que jamás hemos tenido. Sabemos que tenemos un gobierno comprometido con la mejora de este país y de la vida de todos los dominicanos. Un presidente que ha tomado medidas muy difíciles pero muy importantes en el control, por ejemplo, de la situación migratoria. Un presidente que ha priorizado a los dominicanos y a las dominicanas ayer, hoy, mañana y siempre, cosa que no hicieron los anteriores. Ahora, no nos dejemos confundir con quienes, ausentes de credibilidad, pretenden revertir verdades. La verdad saldrá a flote y con la confianza de las ejecutorias del gobierno del presidente Luis Abinader y la atención crítica y observable de toda la población, vamos a poder seguir fortaleciendo, mejorando empleos, mejorando la calidad de vida de los dominicanos y desarrollando más aceleradamente que en el pasado a la República Dominicana. Luis Miguel de Camps, qué complacido nos sentimos siempre hablar con nuestro ministro de Trabajo, con este miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, que con eficiencia trabaja también en favor de nuestro querido pueblo dominicano trabajador. Qué bueno también que tú como presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno, al presidente Luis Abinader, continúe contribuyendo, buscando bienestar para nuestra querida familia dominicana. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Camps, nuestro ministro de Trabajo. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente. Señor presidente, hoy el pesimismo, opositores derrotados por quinta vez el pasado 19 de mayo. Nos referimos al corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina con su dinastía, la Fuerza del Pueblo, o el Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina Sánchez. Ahora nos dicen que vamos a tener unas navidades con muchos problemas, no serán felices. Y hoy queremos decirle, señor presidente, que lo que usted le ha prometido al pueblo dominicano, unas navidades felices, es apoyando los programas de ayuda, es decir, los programas sociales a nuestro querido pueblo dominicano. Es decir, que usted representa lo que ha representado y ha recibido ese apoyo mayoritario del pueblo. Trabajar para la gente. El pesimismo no cabe. Nosotros, igual que usted, no renunciamos al optimismo y estas navidades estamos seguros
que ese optimismo se va a ver con hechos nuevamente, como ha ocurrido durante nuestra administración de más de 4 años. El pesimismo que venden algunos equivocados, producto de ese egoísmo, porque todavía siguen perturbados por ese voto libérrimo de rechazo que la mayoría de nuestro querido pueblo dominicano otorgó el 19 de mayo para que usted estuviera en el solio presidencial por segunda vez para gobernarnos bien a todos los dominicanos de todos los colores. Pero parece que olvidan esos opositores descalificados que usted es un presidente que escucha a su pueblo, que usted es un presidente que está en sintonía permanentemente con nuestro pueblo dominicano, buscando soluciones para todos los dominicanos de todos los colores. El gran ejemplo que usted ha dado democráticamente ha sido modificar una constitución cuando tantos dominicanos, más de un 80% de dominicanos decían, todos los presidentes quieren modificar la constitución para reelegirse, y han comprobado que Luis Abinader no hace eso y que su palabra ha sido hoy correctamente comprobada con una modificación a la Constitución, donde la reelección de Luis Abinader no está presente. Por eso somos cada vez más la cantidad de dominicanas y dominicanos que creemos en usted, que creemos en su palabra. Por otra parte, señor presidente, aquí hay cosas que están ocurriendo, como ha sido la convocatoria que el Colegio Médico ha hecho de repente, una huelga de 72 horas, que se suman las enfermeras, que los maestros. Pero, ¿qué gobierno ha habido antes que apoyara los aumentos de sueldo a médicos? Y ahora hacer huelga de médicos, ¿contra quiénes? Contra los pobres del país. Porque la clase media le paga a esos mismos médicos su consulta en la consulta privada. Es decir, que las huelgas de médicos a quien dañan es a los pobres del país. Es decir, en tiempo en que tenemos un gobierno que usted preside, que lo ha escuchado siempre, a los médicos, a todos los sectores, porque usted ha dicho y ha demostrado que usted es un presidente que cree en que el dominicano tiene que tener un buen salario y trabaja permanentemente en búsqueda de que todos los sectores de la vida nacional aumenten los salarios. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar siempre el dinero para pagar los aumentos de salario? Ahí es que viene la imprudencia, la intolerancia de sectores que entienden que pueden hacer convocatorias de huelga contra mayoría de pobres, como es el caso de médicos o de enfermeras o de profesores, en tiempo en que hay un gobierno que cree firmemente en el consenso. Y el consenso, como lo hemos dicho aquí tantas veces, no es una opción, es una obligación del liderazgo político responsable que trabaja permanentemente junto a un gobierno buscando alternativas de solución a los problemas económicos y sociales del país. Antes, en esos 20 años de corrupción pública y privada y narcotráfico de Estado, eso no existía. Entonces, ahora le decimos a esos sectores que llaman a huelga de repente, como si este país estuviera solamente para atender los apetitos equivocados de sectores que han sido atendidos y que seguirán siendo atendidos, pero adecuadamente. No venir a atropellar a un pueblo pobre que necesita servicios de salud y que todos sabemos que la clase media puede pagar el servicio privado de salud a esos médicos que trabajan en los hospitales y que dan algunas horas de trabajo a los hospitales de los pobres.
Ojalá que la sensatez prevalezca en estos tiempos en que usted, presidente Luis Abinader, busca soluciones siempre a todos los sectores de la vida nacional, porque usted escucha a su pueblo y lo demuestra. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, desde que llegó al poder político el 16 de agosto del 2020, trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro querido pueblo dominicano de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.